Hola, bienvenidos a todos. Tengo este cuello tejido con punto elástico, muy fácil para tejerlo. Para hacer esta medida son 100 gramos, es una madeja exactamente, es de la marca Alice, de la línea Superlana Classic, viene en diferentes tonos de color. Este hilo lo tengo en la tienda en línea. En la información del video les voy a dejar el enlace de la tienda para que vean diferentes marcas de hilos que pueden tener presente para sus proyectos. Es una madeja completa la que se lleva para tejer este cuello. Hace una forma muy bonita la combinación de los colores. Y la aguja es número 11, 8 milímetros. Este cuello se puede usar de diferentes formas en la cabeza y alrededor del cuello. Tiene un tamaño de largo para que se use en cualquier otra forma. En esta medida son 160 puntos exactamente, así como se tejió en el color blanco. Esta es con 30 puntos más. Y recuerden que este estambre es número 3. Para hacer esta medida se necesitan 60 gramos de estambre. Para hacer este tejido estoy usando estambre del número 4. Este estambre no lo tengo yo de la tienda en línea. Solamente es una idea del punto que les estoy mostrando. La aguja es circular porque es en forma de círculo el tejido. También se puede hacer abierto y luego enseguida unir los dos lados. Las agujas son del número 11, es 8 milímetros. Y para la orilla que se teje al final es con el gancho 2.25 milímetros. Usted le puede hacer la orilla como guste, cerrar el punto como sepa hacerlo. Es un cuello no muy alto, solamente es un tamaño regular. Y lo ancho, usted va a decidir cómo le gusta que necesite. Estos son 130 puntos. Para hacer este tejido tengo montadas 130 puntos. El múltiplo es de 5. Lo voy a hacer en forma circular. Este es el hilo que sobró al montar los puntos. Voy a pasar el primer punto del lado izquierdo para empezar a tejer. Al lado derecho se va a estar tejiendo todas las vueltas. Los dos primeros puntos son revés. Tres derechos. Y dos revés. Tres derechos. Ahí están los tres derechos. Dos revés. Y tres derechos. Así hasta terminar la primera vuelta con este punto. Estos son los últimos puntos, dos revés y los siguientes tres que son los últimos, punto derecho, y aquí voy a colocar la marquita donde se va a empezar cada vuelta. Se van a repetir los puntos de la misma forma que se tejieron en la primera vuelta.
para tener en total 3 vueltas. La 2 y la 3 se va a tejer en esta misma forma. Son 3 vueltas en total, son los últimos 3 puntos, lado derecho, los últimos 2 puntos, lado revés, paso la marca y empiezo la vuelta 4, se tejen los primeros 2 puntos, revés, el siguiente punto se va a tejer pasando 1, 2, en la primer vuelta se toma el lazo, se extiende y se tejen enseguida los 3 puntos derecho, después de tener los 3 puntos derecho, en el mismo espacio donde se tomó el primer lazo, se vuelve a repetir en este mismo espacio el siguiente lazo y enseguida los 2 puntos revés. Estos 2 puntos revés son la separación de cada grupo de 3 derechos y al inicio y al final del grupo de 3 se va a tejer el lazo en la primer vuelta. Ahí está, se extiende el lazo para seguir los 3 puntos derecho. De nuevo, en el mismo espacio, se toma el último lazo del grupo de 3 puntos y los 2 revés. Así se va a continuar hasta terminar la vuelta 4. Se va a terminar la vuelta 4, que tengo el grupo de 3 puntos con los lazos en cada lado. Se teje el último grupo 2 revés. En la primer vuelta, el primer lazo y tejo los 3 puntos, son 2, paso la marca y tejo el siguiente y el último lazo, y ahí está terminada la vuelta 4. La vuelta 5 se empieza con los primeros 2 puntos revés. Los 3 derechos se teje la lazada y el primer punto de los 3 con punto derecho, el segundo derecho y el tercer punto por la parte izquierda. Se toma el lazo y el punto, el último punto derecho, para que queden los lazos al frente de cada punto. De nuevo, los 2 revés, los 2 puntos, punto derecho, derecho, al lado izquierdo, dos revés, derecho,
el segundo derecho y por la parte izquierda el punto derecho. Así se va a continuar hasta terminar la vuelta 5. Tres puntos derecho, tres derechos, es la vuelta 5. Se termina la vuelta 5, los últimos dos puntos revés. Al final, los tres puntos derecho, el lazo con el primer punto derecho, el segundo punto y el último punto derecho. Ahí está terminada la vuelta 5. Y se repite la vuelta 1, la vuelta 2 y la vuelta 3 para llegar a la vuelta 8. Los mismos puntos son 3 vueltas, 2 revés, 3 derechos, se repiten los 2 revés, tres derechos, y así hasta terminar la vuelta 6, la 7 y la 8. 3 vueltas más. Les voy a poner esta nota para que les ayude un poco. Se terminó ahorita la vuelta 8, que es la misma que la vuelta 3, que es esta. Les voy a explicar cada vuelta. En la 1 se repiten 2 revés, 3 derechos, igual en la vuelta 2 y en la vuelta 3. En la vuelta 4, cuando se empiezan a tejer cada grupo de 3 puntos derechos, son 2 lazos en el grupo de 3, uno en el inicio y otro al final. Y en la vuelta 5 se cierran los lazos. El lazo que se hizo en la vuelta 4 y el punto al mismo tiempo, que son 2 lacitos que se van a cerrar en cada punto de los 3 derechos. Y se repite la vuelta 1, la vuelta 2 y la vuelta 3 para llegar a la vuelta 8. Y la 9 y la 10 se repite la 4 y la 5. Y así en adelante, de la 11 en adelante, igual se repite de la 1 a la 5. Todo lo largo del tejido, porque lo ancho ya lo tenemos en los puntos que se montaron, que son 130 puntos. Tejí hasta la vuelta 21, repitiendo. La última vuelta es la vuelta 5 de repetición. Aquí voy a cerrar los puntos de una forma diferente a como se deben de cerrar. No quiero que se abra mucho el tejido en esta parte, quiero que quede igual a los puntos montados. El gancho 2.25. Voy a tomar el primer punto, lo cierro, el siguiente, los dos puntos que se tejen revés igual, y aquí voy a empezar en el grupo de 3. Tomo 2 puntos y cierro un solo punto.
y el siguiente para que en cada grupo de 3 queden 2 puntos tejidos. Así se va a continuar. Aquí están los 2 revés. Estos 2, derecho y derecho con un revés. Ahí queda un punto y queda el segundo punto. Y los 2 revés. Ahí está el espacio que queda sin ningún volumen de orilla. Así se va a continuar hasta cerrar en este último punto. Se va a terminar en estos puntos. Estos son los 2 puntos revés. Aquí tengo 3 derechos. El último derecho. Y solamente un revés nos queda aquí. Y deslizo. Se le va a tejer una orilla en esta parte donde cerramos los puntos. Empiezo a tejer la orilla con una cadena, medio punto, doble. En el siguiente espacio, una cadena, deslizo, deslizo a la mitad de los 2 puntos revés, una cadena, deslizo, medio punto doble, una cadena, deslizo, deslizo a la mitad de los 2 puntos revés, una cadena, deslizo, medio punto doble, una cadena, deslizo, deslizo a la mitad de los 2 puntos revés. Y así se va a continuar hasta cerrar toda la vuelta. Y así se termina el cuello. Gracias, espero que le haya gustado. Suscríbase y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.